Bueno, ahora sí los saludaré oficialmente, cordialmente, dar la bienvenida a los que están conectados y a los que no han podido conectarse, hacerles llegar, apaguen su micrófono, hacerles llegar la recomendación para que revisen esta clase, porque les reitero, es una asignatura nueva para ustedes que amerita mayor, por un lado, explicación y por otro lado, mayor estudio y de alguna forma compromiso de parte de ustedes. Bueno, entonces, después de haber descrito lo que es la asignatura de administración de proyectos en el anterior webinar, que muy pocos han leído, yo controlo el ingreso, había menos de 20 personas que habían leído, de 232 que están inscritas. Ahora vamos a hablar de uno de los 4 instrumentos gerenciales de lo que es el SMP. El SMP, ¿qué es? Es el sistema de manejo de proyectos que viene a ser la metodología manual que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en nuestro país es muy difícil tener un acceso a un software informático por el costo. Está sobre millón y medio de dólares, ni siquiera en francesa pudimos comprar con ese. Bueno, entonces, esa es la metodología que vamos a usar para poder programar, para poder planificar, si ustedes quieren, organizar, dirigir y controlar la ejecución de un proyecto. Espero que hayan leído algo reitero, del anterior webinar para ubicarse dónde estamos, ¿ya? Pero lo cierto es de que aquí lo que vamos a hacer es hablar en esta clase, posiblemente no terminemos, todo lo referente a lo que es el marco lógico, que viene a ser el primer instrumento que se debe utilizar para programar la ejecución de un proyecto, ¿ya? Y podemos decir que el marco lógico es una matriz, pero no una matriz de mujer, sino es una matriz de 4 filas, 1, 2, 3, 4 filas por 4 columnas, ¿ya? Entonces, aparentemente resulta fácil si es que ese fuera el concepto, pero en la realidad solamente es la descripción esquemática del formato del marco lógico. Entonces, podemos decir que el marco lógico, por un lado, en su primera columna, en esta, tiene que contener el resumen narrativo del proyecto, que no es otra cosa que los niveles de objetivos del proyecto. Miren, aquí estoy hablando en plural. Cuando hemos hablado de la elaboración de los proyectos y de la elaboración de proyectos, hablábamos de un objetivo. Aquí ya estoy reconociendo que van a haber 4 niveles de objetivos. O sea, un objetivo a este nivel, otro este y un cuarto a este nivel. ¿Ya? En la segunda columna lo que vamos a hacer es establecer los indicadores objetivamente verificables. Aquí solamente he puesto indicadores porque no, no entraba completo, ¿ya? ¿Y qué son los IOBs, los indicadores objetivamente verificables? Son las metas. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la elaboración de proyectos, habíamos dicho de que no es sinónimo objetivo de meta, que hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia cabalmente estaba estableciendo lo que ahora vamos a hacer. La cantidad, la calidad y el tiempo. O sea, una meta, un indicador, es un objetivo, pero con cantidad, con calidad y con tiempo. Eso lo vamos a ver con bastante detalle posteriormente. En la tercera columna, lo que vamos a hacer es establecer los medios de verificación. ¿Qué serán los medios de verificación? Son los instrumentos que a nosotros nos van a permitir medir el cumplimiento de cada nivel de las 4 metas que tenemos que establecer, ¿ya? Y por último, un aspecto muy importante asociado al riesgo. Ya sabemos que el riesgo es la posibilidad de obtener un resultado distinto al esperado. En ese sentido, vamos a considerar en esta cuarta columna los supuestos importantes. Aquí dice solamente supuestos, pero se van a dar cuenta de que si no son importantes, no nos interesan. Así que vendría a ser cacofonía al decir supuestos importantes. Hablamos de supuestos entendiendo que tienen que ser importantes, porque si no, no tienen sentido. Bueno, aquí tampoco parece algo difícil, algo complicado. Sin embargo, se nos va a ir complicando esta matriz del marco lógico. ¿Por qué? Porque además de describir los objetivos, el resumen narrativo del proyecto,
los indicadores que vienen a ser las metas, los instrumentos de control, de medición, que son los medios de verificación, y los posibles riesgos a los cuales se va a enfrentar el proyecto, tenemos que consignar 4 niveles de filas. Un primer nivel, esta es una fila, estas son columnas, ¿sí? Estas son filas. El primer nivel correspondiente a la fila superior va a describir el fin. Ya vamos a ver en las próximas diapositivas en qué consiste. En un segundo nivel te vamos a hablar del propósito del proyecto, que generalmente responde al objetivo que nosotros habíamos fijado en el estudio. Al elaborar el proyecto habíamos tenido que identificar un objetivo. ¿Se acuerdan? Es lo primero que dijimos que tenemos que hacer. ¿Qué era el objetivo? Era la razón de ser del proyecto, lo que queríamos lograr con el proyecto. Entonces, en teoría y en la práctica también, en este caso, lo que se podría hacer es copiar el objetivo que está descrito en el estudio del proyecto a este nivel. O sea, a la columna referida a los objetivos, el resumen narrativo del proyecto, pero al segundo nivel correspondiente al propósito. Adicionalmente, miren, aquí ya se nos va complicando la vida, tenemos que describir un tercer nivel de objetivo, referido al componente que en muchos casos se conoce como producto. O sea, si encuentran producto en vez de componente, viene a ser sinónimo, ¿ya? Pero yo prefiero hablar de componente. Y por último, aquí viene ya más complicada la situación, tenemos que describir un cuarto nivel de objetivo. O sea, de lo que aprendimos a identificar como un solo nivel el propósito, tenemos que elevarnos al nivel superior para describir el objetivo a nivel de fin. Pero además tenemos que descender al nivel de componente y a un cuarto nivel de actividad o insumos. Aquí también hay un sinónimo de actividad que vendría a ser insumos, ¿ya? Reiterando eso, el marco lógico aparentemente es sencillo. Entonces, se recomienda por lo general empezar por donde les dije hace unos instantes atrás. Empezar a describir el objetivo del proyecto en función a lo que se había establecido en el estudio del proyecto, o sea, la razón de ser del proyecto. Entonces, a este objetivo le va a corresponder una meta a ese mismo nivel. No nos olvidemos que muchos de los indicadores objetivamente verificables vienen a ser las metas. Y para medir esta meta, vamos a necesitar establecer un instrumento de control, un medio de verificación correspondiente cabalmente a la meta que estamos estudiando. Y aquí viene otra complicación. En teoría tendríamos que definir un supuesto correspondiente al mismo nivel. Estamos hablando en este caso del segundo nivel, ¿no? Pero en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque van a ver cuando hablemos de supuestos, de que los supuestos no corresponden al mismo nivel de análisis, sino a un nivel inferior, o si quieren al revés. Este supuesto va a afectar la realización de la meta del nivel superior, ¿ya? Parece un trabalenguas, parece medio complicada la cosa, pero de eso se trata, o sea, por eso lleva el nombre de marco lógico. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que usar mucha lógica, mucho criterio racional para poder elaborar el marco lógico, que reitero va a ser el primer instrumento gerencial que nos va a permitir, sobre todo, principalmente, planificar y establecer los elementos de control para la ejecución de un proyecto. Reitero, si no han leído, no han revisado la bibliografía que les he dado y el último webinar que les pasé, que han revisado muy pocas personas, en este momento no se están ubicando de lo que trato de decir. Entonces, al análisis, miren, tenemos que hacer lo mismo en los otros 3 niveles. O sea que tendremos que identificar un nuevo objetivo a nivel de fin, tendremos que cuantificarlo, cualificarlo y establecer el tiempo para convertirlo en meta, ese nivel. Tendremos que proponer un nuevo instrumento distinto a este para poder medir esta meta. Y por último, tendremos que identificar un supuesto, un riesgo que pueda afectar a este nivel.
Lo propio con los otros restantes niveles, o sea que cada nivel va a tener, a nivel de fin, vamos a tener que establecer un objetivo, a nivel de propósito, otro objetivo, en sí. Lo correcto, lo más conveniente sería empezar con este nivel y subir a nivel de fin, y a su vez descender a nivel de componente y a nivel de actividad. Les reitero, no se preocupe mucho, es bastante complicado tratar de asimilar en una clase teórica, esto necesitan mayores estudios y sobre todo práctica, que la vamos a hacer después, ¿ya? De todas maneras, en la bibliografía que les he pasado hay casos prácticos, así que no hay ningún problema, pero aquí vamos a hacer práctica. 1, 2, quizás 3 ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este nivel de objetivo tenemos que volverlo meta. ¿Cómo? Dotándolo de cantidad, calidad, tiempo. Lo propio con este nivel de objetivo, convertirlo en meta. Y por último, este cuarto nivel de objetivo, que se denomina actividad, convertirlo en meta. Y a su vez, obviamente, complementar identificando qué instrumentos, qué herramientas nos van a servir para poder controlar para poder controlar el cumplimiento de cada uno de los niveles de las metas correspondientes. Y desde luego vamos a requerir, en este caso, el establecer otro supuesto importante que afecte a este nivel. Se van a dar cuenta que en la realidad solamente vamos a llenar 15 de las 16 casillas. Claro, si tenemos 4, en este caso filas, por 4 columnas, tendríamos en total 16 casillas. Esta casilla de aquí arriba la vamos a dejar en blanco. ¿Por qué? Por el tema de que los supuestos importantes afectan al nivel de arriba. Entonces, en la realidad solamente vamos a identificar 3 tipos de supuestos. Aquí un supuesto que afecte a este nivel, este otro que está ya descrito y un tercer supuesto que afecte a este nivel. ¿Por qué? Porque este supuesto ya no tiene a quién afectar. O sea, ya no hay una meta superior, pero eso vamos a ver con calmita, ¿ya? Ok, entonces seguiremos hablando del tema de el resumen narrativo, en este caso, que vendría a ser la primera columna de lo que hemos dicho que es el marco lógico, o lo que debe contener el marco lógico. Y habíamos hablado, aquí está, miren, para hacer seguimiento del color verde, los objetivos, el amarillo, que después lo vamos a activar, las metas, el rojo, que correspondía a los medios de verificación, y el azul, que no me gusta mucho, que debía contener los supuestos importantes, ¿ya? Entonces ahora estamos hablando de los objetivos, que también se denomina como el resumen narrativo del proyecto. ¿Por qué? Porque es el componente que narra lo que se quiere hacer con el proyecto, ¿ya? Y habíamos identificado que, lamentablemente para nosotros, a la hora de elaborar el marco lógico, se complica la situación. ¿Por qué? Porque si bien el propósito, el objetivo a nivel de propósito, corresponde a lo que define el proyecto en su estudio, nosotros ahora al elaborar el marco lógico tenemos que convertir este objetivo a nivel de propósito en un objetivo superior, fin, y en 2 objetivos inferiores, componente o componentes, también se puede decir en plural, y actividad. No se puede decir actividad, se tiene que decir actividad porque son varias tareas que debemos cumplir. Muy bien, entonces miren, lo que vamos a hacer es eso. Y para hacer eso, aquí hay algunas recomendaciones. En sí, esto no es una metodología definida, sino más bien son pautas, son sugerencias que les propongo para que ustedes puedan elaborar correctamente el marco lógico. Entonces dice como conceptos importantes. Primero, separar la causa y el efecto. Entonces nos vamos a dar cuenta de que cada nivel de objetivos, estamos hablando de los objetivos, van a corresponder o van a más bien depender de una causa y van a corresponder a un efecto. Van a depender de una causa y van a corresponder a otro efecto. Van a depender de una tercera causa y van a corresponder a otro efecto, ¿ya? Pero eso posiblemente lo entendamos mejor cuando demos un ejemplo práctico. Entonces, siguen solicitando ingresar y lamentablemente ya no hay cambio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar los objetivos múltiples. O sea, puede haber un proyecto que tenga más de un objetivo.
Pero aquí habíamos establecido al hablar de la elaboración de proyectos que tenemos que identificar el objetivo principal. Pueden haber objetivos secundarios. A ver, en el tema de una empresa privada, hay también empresas públicas, pero digo empresa privada, nosotros vamos a tener como fin, como último objetivo, el ganar lucro. ¿Ya? Pero algunos pueden identificar otros objetivos adicionales, secundarios. ¿Cuáles? El generar valor agregado, el crear fuentes de trabajo, el utilizar insumos nacionales. Pero esos objetivos no son objetivos para los cuales se hace el proyecto. Entonces, por eso es que aquí se recomienda eliminar múltiples objetivos y quedarnos con el objetivo principal. Pero esto se debía haber hecho ya en el estudio cuando teníamos que haber definido el objetivo a nivel de propósito. Que reitero, para empezar a elaborar el marco lógico, lo más fácil, lo más conveniente es revisar el estudio y copiar el objetivo que estaba descrito en el estudio y ponerlo aquí a nivel de propósito para que a partir de ahí podamos identificar el objetivo a nivel de fin. ¿Alguien está con micrófono abierto? Por favor, si puede apagarlo o quiere preguntarme algo. ¿No? ¿Nada? Ya. Y también del nivel de propósito, bajar al nivel de componente y al nivel de actividades. Componentes. Ok, a ver, ¿cómo podemos identificar cada nivel de objetivo? Ya hemos dicho que el nivel de objetivo denominado propósito es lo que hemos establecido a la hora de diseñar el proyecto, al elaborar el estudio. Y eso responde a esta interrogante. ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto? Voy a dar un ejemplo cualquiera. Seguiré con el tema de los pollos famosos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Van a acabar odiando o amando a los pollos, pero no importa, por lo menos les va a impactar eso. ¿Para qué haremos un proyecto de una granja de pollos? ¿Cuál será el objetivo? ¿Por qué se llevará a cabo ese proyecto de la granja de pollos? Para producir y vender carne de pollo. No se olviden de eso. Hemos dicho no solamente producir, sino vender. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es ganar plata. Y si producimos un cerro de pollos y no los vendemos, no vamos a generar ingresos. Y si no generamos ingresos, no vamos a poder percibir utilidades, que es nuestro objetivo final. Entonces, ese objetivo va a estar implícito en el estudio de la granja de pollos. Es decir, objetivo del proyecto, producir y vender carne de pollo. O producir y vender pollos, dependiendo si va a vender carne, o sea, si se van a faenar los pollos o si van a vender los pollos en pie, como se llaman por los pollos vivos. Pero eso dependerá de cada caso. ¿Ya? Ok. Entonces, el nivel de fin, que es el nivel superior, miren, responde a otra pregunta. Dice, ¿cuál es la finalidad del proyecto? Aquí estamos diciendo para qué, por qué se lleva a cabo el proyecto. Para producir, o sea, no olvidemos que los objetivos hay que redactarlos en verbo infinitivo, en acción. Entonces, producir y vender carne de pollo. Es el objetivo que vendría a este nivel de propósito. ¿Y cuál será la finalidad de producir y vender carne de pollo? Obtener utilidades, porque estamos hablando, claro, no vamos a hacer una granja para producir pollos y vender pollos y no sé, vamos a hacer, no vamos a hacer para satisfacer necesidades de alimentación. ¿Por qué? Porque si es una empresa privada, lo que va a buscar es el lucro. Entonces, automáticamente el nivel de fin, en este caso, en el ejemplo que estamos utilizando, será generar, también en verbo en acción, generar utilidades, obtener rentabilidad, lograr beneficios, distribuir dividendos. No sé, el sinónimo que quieran ponerle, pero al final eso está asociado al lucro. Entonces, siempre que hagamos una empresa privada, el fin, el nivel superior, la finalidad del proyecto va a estar orientada al lucro. Y en el otro caso, que felizmente no nos corresponde, pero bueno, algunos de ustedes quizás por necesidad del azar del destino, podría trabajar a la administración pública, que no sería lo correcto, para eso está gestión pública y o economía, esas son las dos carreras enfocadas a la administración pública, sobre todo, tendrían que poner como fin el objetivo de los proyectos sociales. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto público? El satisfacer necesidades, por donde ustedes le vean, ¿ya?
Entonces, miren, aquí va a diferir. Claro, si estamos hablando de empresas, que es lo que debemos hablar en administración de empresas, el fin siempre va a ser buscar el obtener un beneficio, ¿ya? Generar utilidades, obtener rentabilidad, todo lo que se dice. Y en el caso de la administración pública, no. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que los recursos que utilizamos en los proyectos públicos no son de propiedad del gobierno, que es el administrador del Estado. Es de propiedad del Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Todos nosotros. Entonces, los gobernantes no deberían obtener utilidades con nuestro dinero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que satisfacer nuestras necesidades. Y no nos olvidemos, para no cometer los mismos errores de otros gobiernos, de que hay una prioridad en las necesidades. La primera necesidad va a ser la alimentación, ¿sí? La segunda, la salud, que es lo que ahora necesitamos mucho, y la tercera, la educación. Y después de eso, si lográramos, que nunca se va a lograr, satisfacer esos tres niveles de necesidades, podremos hacer canchas deportivas, sedes para los clubes de madres, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Pero de ahí hasta llegar ahí hay una serie de necesidades como el transporte, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros abocaremos a lo que nos corresponde. Entonces, cuando elaboremos un marco lógico para una empresa, para un proyecto privado, que es el objeto de estudio en el caso de proyectos en nuestra carrera, siempre el fin va a estar relacionado con la obtención de lucro. Llámese lo que ustedes quieran. Y obviamente el propósito va a ser, entonces, acelerando un poquito esta clase, por lo menos para llegar a la primera parte del marco lógico. ¿Qué es el componente? El componente es un sucedáneo, o sea, se desprende del propósito. Ya habíamos dicho que el propósito, un ejemplo, de la granja de pollos, un proyecto de granja de pollos es producir y vender pollos. Entonces, el componente debe responder a otra interrogante distinta, referida a qué debe ser producido por el proyecto. ¿El proyecto qué va a producir? ¿Pollos? No. El proyecto va a producir una granja de pollos. Granja de pollos. Entonces, para recordar, habíamos dicho que el propósito de este proyecto de la granja de pollos va a ser producir y vender pollos. Ya. El fin, podemos establecer que es generar utilidades. Se sobreentiende que para el dueño del proyecto, ¿no? Y en este caso, el componente vendría a ser producir, pero no se produce. Entonces, construir una granja de pollos. Y por último, el objetivo a nivel de actividades son las tareas que necesitamos realizar para poder alcanzar el componente, que vendría a ser construir una granja de pollos. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque responde a la interrogante cómo se producirán los componentes. ¿Qué era el componente? La granja de pollos. Entonces, ¿cómo vamos a producir la granja de pollos? Haciendo el estudio primero, organizando la empresa, comprando el terreno, construyendo los galpones, comprando el equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo referente a lo que son las inversiones. Hemos estudiado, por eso hemos estudiado con tanto detenimiento las inversiones diferidas, las inversiones fijas y las inversiones corrientes, que es el capital de trabajo necesario para empezar a producir. Entonces, en resumen, para llenar, si ustedes así lo aceptan, estas cuatro casillas correspondientes a los objetivos de un proyecto, tendríamos, en el ejemplo que hemos puesto, proyecto de una granja de engorde de pollo, una granja avícola para engordar pollo, si quieren, tendríamos como fin el generar utilidades, creo que hemos dicho, sí. Como propósito, el producir y vender pollos. Como componente o producto, por eso es decir que también se llama producto, la granja, o sea, construir, implementar, si ustedes prefieren, es un término más técnico, implementar una granja de pollos, pero que esté funcionando, porque si no está funcionando, no nos sirve. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo ese listado de actividades que habíamos descrito. Elaborar un estudio para saber si conviene o no conviene el proyecto, si conviene organizar la empresa, comprar los terrenos, obviamente financiar los recursos, comprar los terrenos, llevar a cabo la construcción de los galpones, comprar los comederos, bebederos, campanas criadoras. Y por último, necesitamos dinero para qué? Para comprar los pollos bebés, para comprar el alimento, para contratar personal y para poder pagar los servicios necesarios para empezar a producir.
Miren qué importante la última parte previa a la evaluación del proyecto, referido a las inversiones, que ahora aquí sí las estamos utilizando. Así que para aprender a hacer marcos lógicos tienen que revisar lo que ya hemos avanzado y de lo que ya han dado el primer examen parcial. Ok, dicho esto, en la medida en que nos permita el tiempo, y les reitero, nos podemos volver a reconectar en 5 minutos, vamos a seguir hablando de la primera columna correspondiente a los objetivos del proyecto, que técnicamente se denomina como resumen narrativo del proyecto. ¿Ya? Entonces, para reiterar lo que habíamos dicho, el primer nivel correspondiente al fin, al objetivo correspondiente al fin, dice, ¿por qué en última instancia se lleva a cabo el proyecto? Porque lo que nosotros deseamos es obtener lucro, generar utilidades. Indica cómo el proyecto o el programa, aquí estamos hablando de proyectos, los programas son un conjunto de proyectos, pero aquí estamos hablando de proyectos, contribuirá a solucionar un problema del ejecutor. ¿Cuál será el problema general de todos los empresarios privados? ¿Cuál será su problema? Ganar más dinero. Ah, ya. Entonces el objetivo a nivel de fin va a ser obtener utilidades, que significa solucionar su problema. O sea, el problema vendría a ser del ente ejecutor. ¿Quién era el ente ejecutor? El que lleva a cabo el proyecto, el propietario del proyecto. Ok, a nivel de propósito, dice, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? ¿Por qué hacemos una granja de pollos? Porque lo que queremos es producir y vender pollos. Describe el impacto directo o resultado directo. Claro, una granja de pollos, ¿qué resultado directo va a tener? Producir, pero además vender los pollos. ¿Por qué? Porque lo que queremos, no se olviden, es ganar dinero, el objetivo superior. Directo obtenido de la utilización de los componentes. Muy bien. Entonces, a nivel de componente, dice, ¿qué debe producir el proyecto? El proyecto va a producir una granja de pollos. Claro que sí. Entonces, son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor, no el proyecto, el ejecutor, el dueño del proyecto, de acuerdo con el contrato del proyecto. O sea, es más difícil, o sea, más fácil, es como yo les había explicado. El componente o producto va a ser lo que el proyecto genere. ¿Qué va a generar un proyecto en una granja avícola de pollos? Va a generar la implementación, la construcción de la granja avícola de pollos. Y para eso necesitamos llevar a cabo las actividades, que es un listado de tareas que hemos hecho referencia, que responde a la interrogante de cómo se producirán los componentes. ¿Qué era el componente? Era implementar la granja de pollos. Entonces, ¿cómo producimos? ¿Cómo generamos ese componente? ¿Cómo logramos implementar esa granja de pollos? Haciendo estudios, organizando la empresa, comprando terrenos, galpones, todo el relato correspondiente a lo que viene a ser el presupuesto de inversiones, diferidas, fijas y corrientes. Dice tareas principales que implican uso de recursos, claro, necesitamos dinero para llevar a cabo las inversiones que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada componente. En nuestro caso, no es un solo componente, la granja avícola funcionando. Porque si no está funcionando, no nos sirve. Bueno, aquí vamos a ver que hay una relación de un encadenamiento lógico entre cada nivel de objetivo que responde a lo primero que habíamos hecho referencia, a las relaciones causa-efecto. ¿Se acuerda? Aquí tengo. Mira, estamos hablando de esta columna, del resumen narrativo o de la columna de los objetivos. Y les pongo un ejemplo de una empresa privada, cooperativa, COTES, de hace muchos años atrás, 2005, pero igual sigue vigente, respecto a un proyecto de los multiplexores ópticos. Los multiplexores ópticos son unos equipos que hasta ahora se utilizan para multiplicar las líneas. Los llaman multiplexor, pero eso lo tienen que saber. Entonces, ¿cuál era el fin de llevar a cabo para COTES este proyecto? No era precisamente ganar dinero. ¿Por qué? Porque viene a ser un subproyecto de lo que es la empresa. ¿Ya? Y aquí el final o el objetivo final era incrementar el número de líneas telefónicas. Nosotros habíamos dicho en el ejemplo de los pollos, que aquí va a ser el parangón, el obtener utilidades. ¿Ya? Pero para el proyecto de COTES, de los multiplexores, para incrementar el número de líneas telefónicas, se tenía que expandir, se tenía que hacer crecer la red externa. ¿Por qué? Porque no se olviden que la comunicación hasta ahora
la que brinda Cortes, la telefonía fija, es a través de cables, no precisamente de cobre, pero fibra óptica, que también es un conductor. Pero para expandir la red externa, nosotros primero necesitábamos instalar los multiplexores ópticos, que son los equipos que multiplican de un par de líneas a 12, a 24, a 48, ¿ya? ¿Y qué necesitábamos hacer para esto? Necesitábamos localizar los multiplexores, ver dónde debían estar los multiplexores, adquirir los equipos. Claro, primero estudiar dónde vamos a poner, después adquirir los equipos, hacer ductos. ¿Por qué? Porque ya se ha dejado el uso de los cables aéreos y se utiliza fibra óptica. Miren, en el 2005 llevamos a cabo esto y estaba de gerente de Cortes desde entonces. Tenemos que en algunos lugares colocar los postes. ¿Para qué? Para que la fibra óptica suba al poste y del poste se pueda acometer, conectar, si ustedes prefieren, a los domicilios, los servicios de telefonía, cable